Buenos días. En esta ocasión vamos a ver el método de clasificación jerárquica descendente que propone a Reinert en 1983 y es muy usado para descubrir mundos lexicales, o sea, conjuntos de unidades elementales de contexto dentro de un corpus caracterizados por su fuerte asociación con ciertas palabras o formas. Estos mundos lexicales representan como continentes conceptuales. ¿Y por qué Rainer habla de una clasificación jerárquica descendente? En esencia lo que hace Rainer es al conjunto de unidades de contexto elementales, los segmentos de texto que se analiza, parte de un grupo colectivo total y luego va dividiendo, va particionando, pero la partición es de tipo dicotómica. Entonces, al conjunto total lo divide en dos partes. Ahora, ¿qué criterio de optimización emplea para dividir a los segmentos de texto en dos conjuntos? Un estadístico muy común en el análisis de datos de conteos que se presentan como tablas de contingencia, que es el estadístico chi cuadrado. No podemos avanzar mucho en el método de Reinert si no sabemos o estamos familiarizados con lo que es el estadístico chi cuadrado. Aquí les estoy presentando en una hoja de cálculo una tabla de contingencia hipotética donde estoy presentando el análisis de dos libros, uno de entomología y otro de medicina, y me estoy deteniendo en el uso de la palabra evolución y el resto de palabras. En los libros de entomología, 65 fueron analizados y en 35 está presente la palabra evolución. Mientras que en los libros de medicina, de un total analizado 289, en 31 ocasiones aparece la palabra evolución. Con chi cuadrado queremos responder a la pregunta si existe asociación o no entre las categorías de un factor, como las palabras, y las categorías de otro factor, como libros. La hipótesis nula es independencia, que no existe asociación, y que el arreglo numérico que observamos puede desprenderse de la mera contingencia azarosa, inferida a partir de los totales marginales. Eso sería lo esperable al azar bajo hipótesis nula. Si encontramos asociación, o sea que algunos conteos están concentrados dentro de cierta celda, entonces el chi cuadrado debería ser un valor alto y tendríamos a rechazar la hipótesis nula. En la tabla de contingencia le prestamos atención a los totales marginales por fila, totales marginales por columna y al gran total. ¿Cuál es la probabilidad de observar un libro de entomología? Bueno, el libro de entomología tendrá una probabilidad equivalente a 65 dividido el total, 354, de un 18%, mientras que la probabilidad de encontrar la palabra evolución nos focalizamos en el total marginal respectivo, o sea, 66 dividido 354. También un 18%, redondeando 19%. Bueno, ¿cuánto yo esperaría encontrar entonces dentro de esta combinación, la palabra evolución dentro de un libro de entomología? Para obtener dicha frecuencia esperada, calculamos la probabilidad conjunta de ambos eventos, o sea, de observar un libro de entomología y la palabra evolución, porque si asumimos independencia, dicha probabilidad es igual al producto de las probabilidades independientes de los eventos. Y esa probabilidad conjunta multiplicada por el gran total, que me da 12.12, es el valor esperado para la palabra evolución dentro de libros de entomología. Como podemos ver, existe una disparidad entre lo observado 35 versus lo esperado 12. Y una disparidad de tipo positivo, o sea que estoy observando muchas más ocurrencias de la palabra evolución dentro de libros de entomología de lo que esperaría por mero azar de acuerdo a los valores
de conteo que tenemos. ¿Cómo se calcula chi cuadrado? Tenemos que calcular para cada una de las celdas que están acá los valores esperados. ¿Cómo calculamos cada valor esperado? Es muy simple. Multiplicamos los totales marginales respectivos de la celda y dividimos por el gran total. Fíjense, yo me voy a cliquear acá en esta celda. Veamos cómo se compone este cálculo. En esencia no es más, por simplificación algebraica, la multiplicación de las probabilidades de fila por columna y multiplicado todo por el gran total que me da un valor estimado. Ya tenemos valores observados por un lado, valores esperados por otro. El chi cuadrado se compone de una suma de términos. Cada término es un desvío al cuadrado entre observado y esperado, y todo eso dividido por lo esperado. Es de algún modo un cociente establecido en función de lo esperado. Si podrán observar en la fórmula cuáles son las celdas implicadas. Cada celda homóloga de observado esperado, al desvío lo elevo al cuadrado y divido por el respectivo valor esperado. Aquí al costado he puesto grande, notorio y destacado el valor de chi cuadrado. Este valor es el que contrastamos con una tabla de distribución del estadístico. Un parámetro relevante son los grados de libertad. En las tablas de contingencia de 2×2, los datos poseen un grado de libertad. Entonces, si consultamos la distribución acumulada y cuál es la probabilidad de encontrar un valor de chi cuadrado equivalente al calculado o mayor, verán que es una probabilidad despreciable, mínima, o sea que rechazamos la hipótesis nula, porque los datos observados se desvían fuertemente de lo que esperamos al azar. Bueno, ¿cómo hace Reinert para obtener esa clasificación jerárquica descendente de las unidades de texto? Les voy a mostrar como a título anecdótico el original, que está mecanografiado. Este es el artículo original de 1983, escrito en francés, de Reinert, y me detengo en la página donde está la esencia. Habla de algún modo de individuos en las filas que van a ser los segmentos de texto y en las columnas J los indicadores, que son las formas, las palabras. Tenemos una tabla de doble entrada, por lo tanto, de unidades elementales de contexto o segmentos de texto versus palabras. Van a existir palabras fuertemente asociadas con un subconjunto de individuos y otras palabras fuertemente asociadas con el otro subconjunto de individuos. No sabemos muy bien cuál es la partición, pero tenemos un criterio de optimización. Vamos a inducir esa división de los individuos en dos conjuntos tal que se maximice el chi cuadrado. Hay indicadores o palabras que están inequívocamente asociadas a un subconjunto de individuos, que sería esta porción. Y viceversa, hay otro conjunto de palabras inequívocamente asociado con este subconjunto. Entonces, esa es la meta del método. Partimos de un conjunto y agregamos los segmentos de texto en conjunto, recalculamos los totales acumulados y aquella agregación que maximice el chi cuadrado es la elegida y preferida. Notemos que en una primera instancia de división partimos de un único grupo y tenemos como resultado dos grupos. Esta técnica la podemos iterar tantas veces como cantidad de grupos le especifiquemos querer obtener. Veamos un ejemplo muy sencillo para asimilarlo un poco más al concepto que subyace, ¿no?, a la metodología de Reinert. Aquí hay 4 segmentos de textos o unidades de contextos elementales. Las tablas no importa la frecuencia de aparición de la palabra dentro de un segmento de texto, simplemente nos interesa la presencia o ausencia. Aquí hay 5 palabras y 4 unidades elementales de texto con presencia o ausencia. Y yo les pregunto, ¿cómo agruparían ustedes a estos 4 elementos en dos conjuntos tal que se maximice la asociación intrínseca entre palabras y subconjuntos?
es un ejemplo que podríamos ensayar todas las posibilidades de división en dos grupos. La agrupación que me maximiza chi cuadrado es tomar a las dos primeras unidades de contexto como pertenecientes a un grupo y las otras dos o segmentos de texto como pertenecientes a otro grupo. Fijemos que si hacemos de estos dos un solo grupo, vamos a tener que partir está presente una vez, que un está presente dos veces, jour una vez, sans una vez y retour una vez. Por el contrario, en esta agregación, retour va a estar presente dos veces. La tabla de contingencia que se genera tras la agregación de los segmentos de texto en grupo es la siguiente. Esta es la que me logra maximizar chi cuadrado y es el paso certero que damos en la primera gran división. ¿Cómo lo hacemos esto en Iramutec? Yo voy a ejemplificar con lo siguiente. Resulta que tuve la oportunidad de participar en el comité académico del Congreso de Limnología en el 2016 y recibíamos resúmenes, muchos resúmenes. Entonces tengo los resúmenes en su formato plano, los resúmenes de los trabajos. En estos resúmenes, el formato estándar solicitado era un título del trabajo, los autores, la dirección institucional y una breve descripción del problema a analizar, los resultados obtenidos. Hay más de 100 resúmenes, yo me detuve en los primeros 70 resúmenes y elaboré un archivo de texto con el formato indicado para Iramutec. Y acá estamos en resúmenes congreso. Siempre es necesario dejar una primera línea en blanco, ¿no? Van a notar que si no la dejan, muchas veces no lee la totalidad de textos. Entonces, cada texto, cada unidad de contexto es el resumen, incluidos los nombres propios, direcciones institucionales, todo. Y cada unidad elemental de contexto será aquella segmentación del texto en segmentos con el parámetro por defecto que son las 40 ocurrencias. Entonces perfectamente podemos encontrar, y es esperable, que aquellos segmentos de textos donde cae el título y la dirección institucional pertenecen a un tipo de clase del mundo lexical muy distinto al del cuerpo del resumen. O sea, no necesariamente todos los segmentos de texto de un mismo texto deben pertenecer a una misma clase. Lo que importa es la identidad de los vocablos empleados. Cerramos acá, vamos a Iramutec. Bueno, acá estamos ya con Iramutec abierto y listos para leer ese corpus de texto correspondiente a 70 resúmenes del Congreso Argentino de Limnología. En mi archivo resúmenes congreso, selecciono, abro, indico el idioma y sí voy a estar atento a la segmentación de cada uno de los textos en segmentos de texto. Leyó correctamente a los 70 textos, utiliza como tamaño de la unidad de contexto elemental, o sea, del segmento, 40 ocurrencias, y tengo como resultado 663 segmentos de texto. Con Rainer queremos clasificar a estos segmentos de textos. Se va a producir una asignación en distintas clases, pero no todos los segmentos de texto van a estar clasificados, sino un subconjunto, porque es importante esta presencia de frecuencias mínimas de palabras dentro de cada una de los segmentos de texto que conforman una clase. Me intriga ver sus estadísticas básicas antes de arrancar con el método de Rainer. Y sí, es llamativo cómo los datos se ajustan a la ley de Zipf, con pocas palabras siendo citadas muchas veces, ¿no?
lo que vamos a realizar es nuestro método Rainer y ahí sí nos vamos al icono que nos convoca. Le matizamos, vamos a emplear el diccionario y surge esta ventana de diálogo. Vamos a dejar por defecto el número de clases 10. Como les había dicho, algunos segmentos de texto pueden quedar en alguna clase, pero no responde a requerimientos mínimos de frecuencia, como ser que aparezca, que mínimamente estén presentes más de 3 veces, más o 3 veces una forma dentro del corpus analizado. Estos parámetros del tamaño de reagrupamiento de los segmentos de texto sirven para el algoritmo doble en reagrupamiento de segmentos de texto, que no lo vamos a ver. Vamos por la opción por defecto. Damos OK. Iramutec llama a los paquetes de R que lo van a asistir para la clasificación jerárquica descendente y producir también los gráficos, sobre todo de dendrogramas. Es muy común que se encuentre con mensaje de error. Y hemos llegado al resultado. Fíjense que le habíamos solicitado como clase final 10 clases, pero las que resultaron útiles y significativas y que aportan a un chi cuadrado incremental es finalmente la agrupación de segmentos en 5 clases. En esta primera pantalla tenemos una síntesis de los datos y de lo que se ha trabajado. Hay 70 textos, 663 segmentos de texto, formas 4364, esta es la cantidad de ocurrencia, la frecuencia. Las formas reducidas a lemas quedan en 3535, de las cuales hay que diferenciar formas activas 3200 y las suplementarias 316. Esto es muy importante. ¿Cuántas formas activas, que son en última instancia las que se analizan con una frecuencia mayor o igual a 3? 1022. O sea, la tabla que va a analizar Rainer acá van a ser los 663 segmentos de texto en las filas por 1022 palabras en las columnas. ¿Con cuántas clases finales se quedan que logran maximizar el chi cuadrado en instancias sucesivas de división? Con 5 clases. Fíjense que de los 663 segmentos originales quedan clasificados y distribuidos entre esas 5 clases 507 segmentos. Aquí está un indicador del tamaño de la clase, o sea, cuántos segmentos de textos han sido asignados a la clase 3. Un 18% casi. Está bastante equidistribuida la asignación de segmentos de textos clasificados en las diferentes clases. ¿Y qué es un dendrograma? Recordemos que la primera división que produce Iramutec se produce en esta instancia basal y asignó algunos segmentos a una clase y los otros a la clase residual grande, que fue subdividida también en instancias posteriores. O sea que el dendrograma es una representación jerárquica de afinidad entre las clases. Y nos dice que la clase 1 con la clase 3 están más asociadas entre sí que con la clase 2 y la clase 4. Y a su vez, estas 4 clases respecto de la clase 5. Hasta ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está el famoso mundo lexical de que me hablaba Rainer? Veo clases, porcentajes, segmentos de texto, todavía no tienen carne, sustancia, estos resultados. En la solapa perfiles es donde tenemos que detenerlo y verlo con tranquilidad. La solapa perfiles tiene la caracterización para cada una de las clases. Ven aquí los nombres, clase 3, clase 4, clase 5. ¿Y estos números qué indican? Que 87 segmentos de los 507 exitosamente clasificados, o sea, un 17% respecto de 507, pertenecen a la clase 2. Y están las distintas formas que se consideran asociadas a la clase 2, formas activas
y también formas suplementarias también están indicadas abajo. Podemos ordenar. Yo voy a ordenar por el valor de chi cuadrado en forma descendente. ¿Y qué es esto de FST? Es del francés effectif, que es como el número de ocurrencia, el total de segmentos de texto. Por lo tanto, la palabra diversidad tiene en total 34 instancias de presencias en segmentos de texto. O sea, que de esos 507 hay 34 segmentos de texto que contienen a la palabra diversidad al menos una vez. Pero 23 de esos 34, o sea, un 67%, son de los segmentos que fueron clasificados dentro de la clase 2. El chi cuadrado es significativo, indicando una suerte de asociación de esta palabra con esta clase. Lo mismo podemos hacer de análisis con todas las otras tablas. Pero veamos cómo se calcula este chi cuadrado y lo articulemos un poco con lo que vimos en los minutos introductorios de este video. Si armamos una tabla de contingencia para la palabra diversidad, tendríamos que hacer cuántas veces aparece diversidad en la clase en cuestión, que es la clase 2, y cuántas veces aparece en el resto de las clases. ¿Cuántas veces aparecerá? Lo podemos sacar por diferencia. Va a ser 34 menos 23, o sea, 11 ocurrencias son externas, fuera de la clase. Y tendríamos que computar todos los otros segmentos de la clase 2 donde no está presente la palabra diversidad. Entonces, ¿se animan a que la armemos? Vamos juntos, los invito a que me acompañen. Entonces, la palabra diversidad en la clase 2 está presente en 23 ocasiones, mientras que 11 está presente fuera en otras clases. Ahora, la clase 2, ¿cuántas observaciones tiene? Habíamos visto que tenía 87. Entonces, el resultado final será 87 menos 23, son 64. Tenemos como total marginal el número de segmentos de texto que pertenecen a la clase 2. ¿Cuánto será el valor que corresponderá poner acá? Lo obtengamos por diferencia. Son 507 menos la suma de los valores de conteo en las otras celdas. Tenemos nuestros valores observados. Acá se calculan los valores esperados, como ya habíamos visto. Estos serían los términos de chi cuadrado. Fíjense que para diversidad en clase 2 hay un chi cuadrado, el componente, la contribución de chi cuadrado es alta, el resultado final es 65.35 y es altamente significativo. Tengan en mente y fijen este valor, 65.35, y si hemos comprendido este cálculo, podremos entender de dónde viene este 65.35 y todo el resto de la tabla de perfiles. La clase 2, noten que está caracterizada por palabras como diversidad, bentónicos, macroinvertebrados, red, sarve. Son los trabajos presentados en el Congreso donde se analizan insectos acuáticos en ríos y lagunas. La clase 1, ordenemos también por chi cuadrado. Tenemos observar, retención, conductividad, nutriente, oxígeno. Son los artículos más que nada vinculados con la química del agua. En la clase 3, yo estaba ordenando, pero no es necesario, ya vienen por defecto ordenados en sentido decreciente por chi cuadrado. En la clase que viene aparece impacto, contaminación, ecosistema, ambiente. Bueno, había un área temática en el Congreso que era los impactos antrópicos. La clase 4 son lo que serían análisis de ecología, palabras como especie, género, familia, riqueza en los ambientes donde participan, las tablas de abundancia, de por qué son más comunes un insecto en un lugar que otro, son más que nada los tipos de trabajos de ecología. Y uno se dice, che, todo lo que era el título, eso, yo me imagino, esto es alta adrenalina, todavía no he desplegado la clase 5.
Y sí, era de esperar que una parte del mundo lexical, parece trivial, pero no menor, del mundo lexical de estos abstracts es las direcciones institucionales de los autores. Tucumán, San Miguel, investigación, electrónico, Gmail. Bueno, aquí les dejo un abrazo y exploren con el método de Reiner. Un abrazo.